Este día, gracias por tu misericordia, Señor. Dios, bendecimos las personas que nos están escuchando, Padre. Señor, cada uno de los que nos está viendo en directo, Señor, y de los que nos van a ver, Señor, en la retransmisión, Señor, puedan recibir, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, Señor. De igual manera, Padre, como el pueblo que está aquí congregado el día de hoy, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, pueda llegar, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Que seas tú hablándonos, Señor, y llenándonos de tu gracia, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, hoy vamos a abrir la palabra en el libro de Primera de Pedro 1. Amén. Vamos a leerlo por partes porque vamos a ir hablando sobre el tema de hoy. El tema de hoy, ustedes saben que hemos venido hablando sobre el ser santos, el ser las personas correctas delante del Señor. Amén. Entonces el tema de hoy es ser santos es la petición de Dios. Amén. Ser santos es la petición de Dios. Muchas veces nosotros oramos y le decimos, Señor, santifícanos. Señor, danos santidad. Señor, la santidad y la santificación no es una unción que Dios nos puede dar. Amén. Sino que es una decisión que nosotros debemos tomar. Y la palabra dice en Primera de Pedro 1:14, nos dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Amén. Dice que como hijos obedientes, recuerde que hemos venido hablando en días atrás que la obediencia es un paso importante para nosotros ser santos. Amén. Porque dice que hablando a lo tico, la obediencia mata la ignorancia. ¿Usted sabía eso? La obediencia mata la ignorancia. Porque cuando usted es obediente, usted abre su corazón y usted permite que la enseñanza, que la corrección, tanto de Dios como de las autoridades espirituales, nos puedan bendecir y nos levanten. Amén. Entonces dice el apóstol Pablo, hace un llamado a no conformarnos con lo que éramos antes. Qué tremendo esto. ¿Por qué? Porque usted me dirá, hay muchas personas que establemente está bien, ¿verdad? Tienen sus negocios, tienen sus trabajos, ganan muy bien, tienen sus propiedades. Y cuando aceptan al Señor, esta palabra es para ellos también. Amén. Nosotros, ni estando muy arriba económicamente o socialmente, ni estando muy abajo, nos podemos conformar a lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que hace nuevas las cosas. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. A mí me gusta mucho estrenar. A mí me gusta recibir cosas nuevas siempre. Y con mucho más razón nos debe de gustar y debemos de aprovechar esas cosas nuevas que Dios hace para nosotros todos los días. Amén. Amén. Tenemos que aprender. Los deseos pecaminosos tienen que quedar en el pasado. Lo que yo deseaba en la carne, lo que yo deseaba en este mundo, tiene que ser parte de nuestro pasado. ¿Por qué? Porque ya estamos entendiendo que eso es lo que nos daña, que eso es lo que nos contamina. Amén. Eso, el pasado de nosotros es lo que la Biblia llama el viejo hombre. Amén. Lo que yo viví ayer ya no me sirve para hoy. Entonces dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en ignorancia.
Amén. ¿Cuántas veces llegan nuestros hijos y nos dicen, es que yo quiero esa suéter que vi? Y uno le dice, sí, pero usted tiene una suéter. ¿Y qué le va a contestar el hijo? Sí, pero esa ya está vieja. Pero esa ya está vieja, quiero una nueva. Quiero una diferente, quiero una que está de moda, quiero... Igual es con Dios. Anhele lo mejor, anhele recibir todos los días lo nuevo que Dios hace. Amén. Amén. Dios no hace cosas nuevas para almacenarlas. Dios no hace cosas nuevas para guardarlas ahí, para tenerlas ahí en un rincón, para ver cuándo. Y hay veces, como hacen en algunos países, ¿verdad? Que las cosas son por temporadas, entonces van bajando de precio, ¿verdad? Entonces hay gente que se espera a que bajen de precio para comprarlo. Con Dios no es así, con Dios es gratuito. Dios ya tuvo a alguien que pagó el precio por nuestra bendición. Jesús ya pagó el precio, amén. No cuesta un solo centavo lo nuevo que Dios hace para nosotros todos los días. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es estar cerca de Él, es ser santo. ¿Usted se imagina qué pasaría si en este momento alguien dice que en un almacén cercano están regalando todo lo que hay en el almacén a las personas que lleguen? ¿Ustedes quién cree que alcanza esas bendiciones de ese almacén? Los primeros. Los primeros, los que están cerca, los que están ahí listos, los que están pendientes de la oferta, ¿verdad? Ellos son los que alcanzan. Por eso es que nosotros tenemos que estar cerca de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que estar pendientes de la gracia y de la misericordia de Dios. Amén. Para que cada día, cuando llegue lo nuevo que Él tiene para nosotros, podamos ser los primeros en alcanzarlo. Lo nuevo de Dios alcanza para todos, pero cuando llegamos de primero lo disfrutamos más. Amén. Amén. Entonces, tenemos que recordar que el ser santos, eso es parte de la personalidad de Dios. Amén. Amén. Por eso es que Dios, por eso es que el tema de hoy dice, ser santos es la petición de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros como padres siempre, quizás en nosotros naturalmente esté equivocado, pero cuando un padre es doctor, anhela que sus hijos sean doctores y ven como la mejor opción para el hijo, ¿verdad? Y los abogados quieren que sus hijos sean abogados porque ven que es la mejor opción. Entonces, Dios es santo y Dios es nuestro Padre y Él sabe que ser santos es la mejor opción que tenemos. Amén. Amén. Caminar en santidad. ¿Usted sabe por qué ser santos es la mejor opción que Dios tiene para nosotros? Porque hay dos reinos, hay dos vidas. Satanás, cuando yo entro en pecado, cuando yo entro en maldición, cuando yo hago pactos con Satanás, cuando yo hago lo indebido, entonces yo entro en un proceso de pacto con Satanás. Amén. Entonces él va a tener un derecho legal en la mano. Él va a tener un derecho legal en la mano. Y esto provoca que él tenga autoridad sobre la vida de la persona que está pecando. Para ponerles un ejemplo, yo hoy voy a un banco y yo saco un préstamo y yo dejo embargada la casa por ese préstamo y yo empiezo a pagar. Pero llega un momento en la vida en que yo dejé de pagar porque no quise volver a pagar, porque me pareció que era mucha plata, porque no pude pagar, por lo que fuera. Dejé de pagar. Y empiezan a correr los años, ¿verdad? Empieza a correr el tiempo.
¿Usted cree que el banco se olvidó de esa deuda? El banco no se olvidó. Lo que pasa es que mientras más tiempo pase, la deuda se hace más grande y a usted le es más difícil de pagarla. Entonces llega el momento en que el banco viene y cae el acreedor y le dice a usted, usted o paga la casa o la pierde. Y usted va a decir, bueno, es que yo debía 2 millones de la casa. Y el banco le va a decir, ya debe 40 millones por todo el tiempo que ha dejado de pagar. Entonces usted va a perder su casa. Por 2 millones, no, la va a perder por 40 millones. Porque ya pasó un tiempo. Y al acreedor no se le olvidó esa deuda. Solamente él dejó que se hiciera más grande. Amén. Eso pasa en nuestras vidas. Nosotros empezamos a caminar en el Señor, o hay veces oramos, o hay veces nos congregamos, o hay veces le pedimos perdón a Dios por una y otra cosa, pero hay algo que se quedó ahí escondido. Hay un pecado oculto. Hay una maldición que alguien desató sobre nosotros. Hay algo que dijeron en nuestra contra. Y ese pacto quedó ahí. Esa deuda quedó ahí rezagada. Y empezó a pasar el tiempo. Y usted dice, bueno, Satanás no me volvió a molestar, Satanás no me volvió a tentar, Satanás no volvió a hablar del tema. Y el asunto sigue. Y usted sigue su vida. Y aparentemente nada está pasando. Pero cuando usted está con otra deuda, cuando usted está con otro problema, ¿quién cae? El acreedor. Cae Satanás. Y le dice, usted tiene un derecho legal conmigo. Y usted se comienza a enfermar. Y comienza a salir que tiene problemas de los riñones, que tiene cáncer, que tiene dolores de cabeza, que tiene aquí, y usted ora y usted dice, pero Dios, ¿qué tengo? Dios, ¿qué me pasa? Dios, ¿por qué yo oro y nada veo? Dios, ¿por qué yo oro y sigue la atadura? Y es porque llegó el tiempo de Satanás cobrar esa deuda que usted tenía ahí pendiente. Amén. Había una deuda pendiente. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que orar. Por eso es que usted dice la palabra, que escudriñemos nuestra vida, que escudriñemos nuestro caminar. No es lo mismo que usted esté robando y que lo agarren en el momento que está robando. Y usted dice, uy, yo me arrepiento, Dios mío, qué vergüenza. Yo me arrepiento de haber pecado, de haber robado. No, usted no se arrepintió de haber robado. Se asustó. Usted cayó con las manos en la masa, como decimos a los ticos, ¿verdad? Entonces, mejor me hago la víctima antes de hacerme el victimario. Y me avergoncé. Entonces no es arrepentimiento, es vergüenza. ¿Verdad? Susto, exacto. Pero cuando yo estoy robando y llego un día y digo, pero Dios, a ti esto no te agrada. Esto no es lo que tú quieres para mi vida. Y yo te pido perdón, Señor, cambia esta forma de pensar. O los varones que andan adulterando, o las mujeres que andan siendo infieles y hacen un alto en su vida. Y dicen, esto no es lo que Dios tiene para mí. Yo quiero limpiarme. Yo quiero limpiar mi camino. Yo quiero honrar a Dios. Eso se llama perdón. Amén. Eso se llama haber cambiado la ignorancia del pecado anterior por la gracia que Dios tiene para mí. Amén. Entonces, Dios como Padre nos está llamando y eso es lo que Él ha hecho todo este mes.
tocar nuestro corazón. Vean, necesito que sean santos, necesito que sean honorables, necesito que ordenen su camino, necesito que corten alianzas con Satanás. ¿Por qué? Porque lo que viene son tiempos difíciles y esto no es nuevo para nosotros, hermanos. La palabra dice que en los últimos tiempos las cosas iban a empeorar. ¿Lo dice la palabra o me equivoco? La palabra lo dice. Y las cosas van a empeorar. ¿Por qué? Porque dice la palabra que son señales del fin. Pero también dice la palabra que Él tiene pacto con sus hijos. Amén. Y que Él va a guardar a su pueblo y que nosotros no vamos a perecer esas cosas porque somos hijos de Dios y tenemos pacto con Dios. Amén. O sea, qué bonito. Dios viene en las nubes, se lleva a su pueblo y como a mí me da miedo irme para el infierno y tengo carácter, no importa, yo voy, doy mi cabeza y me voy para el cielo. Pero qué bendición tuvo eso. Simplemente evité el infierno. Pero no soy invitado a las bodas del Cordero. No soy invitado. ¿Por qué? Porque ya Cristo vino por su novia. Ya Cristo vino por su iglesia. Entonces usted va a estar ahí. Pero usted no es parte del pueblo redimido por la sangre de Cristo. Amén. Sino que usted tuvo que dar su propia vida para usted ser salvo. Si tiene el coraje de dar la vida. Amén. Esas son las cosas que nosotros tenemos que entender. Ay, es que Dios me dé oportunidad para arrepentirme antes de que me muera. Sí, pero todo lo demás, el servirle a Dios, el honrar a Dios, el caminar para Dios, todo eso es la honra que Dios quiere que sus hijos le demos. Amén. Entonces, la idea no es decir, bueno, yo me voy a congregar, me voy a sentar en una iglesia y me voy a congregar y voy a guardar mi salvación. No, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Amén. Dios lo llamó a usted y lo trajo a este mundo para cumplir un propósito. Amén. Por ejemplo, si todos los pastores nos sentamos, todos los predicadores nos sentamos y decimos, no, yo voy a guardar mi salvación, voy a orar, voy a entregarme al Señor. ¿Quién va a hacer el llamado de salvación? ¿Quién va a levantar a los que llegan a la iglesia? ¿Quién va a bendecir y quién va a dirigir las personas que están llegando a congregarse? No, todos tenemos un llamado, hermanos. Y todos tenemos que cumplir el llamado por el cual nosotros estamos aquí. Dice, no es solo conformarnos a la obligación de no caer en los deseos de este mundo. Es más bien santificarnos para anhelar no caer en los deseos de este mundo. ¿Qué quiere decir esto? Esto yo lo anoté así como el Señor me lo trae, porque esta es la diferencia que nosotros tenemos que aprender. El que usted esté sentado hoy escuchando la palabra no debe ser una obligación. No debemos estar aquí congregados por obligación. Debemos estar aquí congregados por el anhelo de ser mejores cada día, por el anhelo de agradar a Dios, por el anhelo de servirle a Dios. Amén. Ustedes tienen que saber, bueno, es que yo quiero predicar la palabra, dicen los niños, dicen mis sobrinos, ahora que están chiquitos, yo quiero predicar la palabra. Yo quiero ser pastor. Bueno, usted tiene que prepararse desde ya, desde que es niño. Yo quiero danzar para Dios. Bueno, usted tiene que prepararse. ¿Por qué? Porque danzar para Dios no es lo mismo que bailar. Inclusive las personas que van a bailes y que van a salones de baile se tienen que preparar y aprender a bailar, ¿cierto? Pero cuando un danzor, cuando una persona dice yo voy a danzar para Dios, esa persona lo que está diciendo es
Yo voy a mover las aguas del Espíritu para que la unción de Dios descienda y toque las personas. Amén. Entonces no es solamente un anhelo de hacer algo. Yo hablo mucho, tengo facilidad de palabra, no me da vergüenza, entonces me puedo parar en un altar y decir 4 palabras. Y la unción y lo que Dios trae. Muchas veces nosotros como predicadores nos paramos en un altar y vemos el corazón de las personas y el Señor nos muestra y nos dice: la palabra que traes no es para el día de hoy. Mi pueblo necesita escuchar otra cosa. Entonces, si yo no me preparo, si yo no tengo la presencia de Dios en mí, hay 2 opciones. O predico lo que traigo porque no puedo hacer otra cosa, porque no me sé otra cosa, o me quedo callada y yo digo: ¿y ahora sí qué hago? Porque no tengo palabra. La palabra, hermanos, tenemos que conquistarla. El servir a Dios tenemos que conquistarlo. Usted puede decir: yo es que no puedo servir a Dios porque yo no tengo palabra, porque ore y dígale al Señor: Señor, dame las palabras correctas. Mi mamá era una mujer que leía mucho la palabra de Dios. Y ella decía: es que yo no puedo hablar porque no sé hablar de Dios, yo no entiendo, yo aquí, yo allá. Y ella siempre ponía peros. Pero cuando ella tenía que sentarlo a uno y darle 4 palabras de Dios, la cabeza le rodaba por los suelos. Porque ella conocía, porque ella sabía, porque ella tenía unción. Tal vez no era una mujer preparada para poder pararse en un altar y hablar de fundamentos y hablar de principios. Tal vez no estaba preparada para eso, pero ella sabía conquistar el corazón de Dios. Ella tenía palabra de Dios. Amén. Entonces, usted no necesita saber hablar. Usted necesita saber ser un instrumento de Dios. Amén. Y por eso es que Él dice: la petición de Dios es que seamos santos. La petición de Dios no es que seamos teólogos. La petición de Dios no es que seamos estudiados. La petición de Dios, no, la petición de Dios es que aprendamos a buscar en su corazón las respuestas. Amén. Que seamos santos, que seamos libres. Vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ir al versículo 15 de Primera de Juan 1. Vamos a desglosar este versículo que leímos. Lo primero que dice es: aquel que os llamó. Dice: aquel que os llamó es santo. Perdón, este versículo no lo había leído más adelante. Dice, el Primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. ¿Qué está escrito? Sed santos, porque yo soy santo. Amén. Esto es una palabra fiel de Dios. Él nos dice: sed santos, porque yo soy santo. Y podemos desglosarlo, y lo primero que vamos a tomar es que dice: aquel que os llamó. ¿Por qué? Porque esta palabra, sed santos, porque yo soy santo, no es un consejo del apóstol Pablo. No es un consejo de Santiago. No es algo que escribió Josué. No, lo escribió, dice, aquel que os llamó. Amén. Directamente es un consejo de Dios. Aquel que os llamó. Él nos llamó a ser santos como Él mismo es santo. Satanás nos ha puesto ahí un juego de palabras que por años nos ha atado. Y la gente dice: pero yo no puedo ser perfecto porque yo estoy en un cuerpo humano, entonces yo peco, entonces yo cometo errores, entonces yo no puedo ser santo
porque estoy en un cuerpo de pecado. Esto no es cierto. Ser perfecto no es ser santo. Dice la palabra que nosotros vamos de aumento en aumento hasta llegar a ser conforme al varón perfecto. Amén. Amén. Ahí vamos de aumento en aumento. ¿Cuándo vamos a llegar a la estatura del varón perfecto? Cuando estemos con Él y estemos en un cuerpo redimido, que ya no haya nada de humanidad. Pero una cosa es ser santo, una cosa es ser santo y otra cosa es ser perfecto. Amén. Amén. No podemos ser perfectos, pero santos podemos decidir santificarnos todos los días. ¿Sí? Jesús estuvo en un cuerpo de carne. Y En un no cuerpo pecó. humano. No pecó. Dice la palabra que Jesús fue tentado en todas las cosas, pero Él no pecó. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros, igual que Jesús, podemos santificarnos. Porque, como hablábamos en el jueves pasado, hay solamente dos tipos de vida. Amén. La vida que se vive en Dios y la vida que se vive en el pecado, en el mundo. Entonces, no es que usted va a dejar de vivir porque va a dejar de vivir las cosas del mundo. Lo que usted va a dejar de hacer es vivir humanamente. Es vivir en la carne, es vivir en las tentaciones de la carne, es vivir en los deleites de este mundo. Amén. Pero cuando nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos otros deleites. Nosotros tenemos otros gustos. ¿Qué pasa? Bueno, yo soy hija de Dios, entonces yo ya no me voy a casar con cualquier persona que se me aparezca, que me va a agredir, que me va a lastimar, que me va a dar vuelta, que me va a humillar, que me va a dañar. No, voy a vivir conforme al corazón de Dios y voy a pedirle al Señor que Él ponga en mí, en mi camino, un hombre que sea conforme al corazón de Dios. Amén. Entonces ese hombre me va a honrar, me va a respetar, me va a bendecir, me va a cubrir espiritualmente. Entonces va a haber un cambio diferente. Amén. Ay, es que yo como cristiano no me tengo que casar porque ese montón de vagabundos que andan ahí, ese montón de agresores, si usted busca en el mundo una pareja, usted eso se va a encontrar en el mundo. Amén. Pero si usted busca en el corazón de Dios, su pareja, si usted le pregunta a Dios si esa persona es la que Él tiene para usted o no, va a ser un hombre correcto. ¿Por qué? Porque dice la palabra que lo que Dios da, ¿qué? No añade tristeza. Yo he podido ver personas que están llorando y dicen, Dios, ayúdame porque esta mujer que tú me diste, Señor, no, Dios no te la dio. Tú la cogiste. Ese hombre, Dios no te lo dio, tú lo escogiste. Amén. Tenemos que aprender a honrar la palabra de Dios. Dios no nos da lo malo. Dios no nos da cosas que no nos convienen. Amén. Entonces, si yo entiendo este principio, no es que yo no puedo casarme, no es que yo no puedo ir a una fiesta, no es que yo no puedo salir con amigos, no, es que yo voy a comenzar a pesar. Esta persona me bendice, esta persona me ayuda, esta persona está abierta a respetarme. Y aunque no sea cristiano, pero va a respetar lo que yo creo, va a respetar mi forma de ser. Esta persona, yo puedo andar con ella como amigo. Yo puedo salir. Pero si es una persona que me lleva a la maldición, que me lleva a la ruina, que me lleva al precipicio, yo no puedo decirle, él es mi amigo. Ella es mi amiga. ¿Por qué? Porque un amigo no busca hacerte daño. Un amigo no busca hundirte.
Amén. Entonces, podemos tener una vida normal, sí, en la bendición de Dios y buscando que Él nos bendiga y buscando que Él nos honre. Ay, es que yo cómo voy a salir así, me veo como una monja, yo no sé, nadie me vuelve a ver. ¿Para qué tú quieres que alguien te vuelva a ver con lascivia, que alguien te vuelva a ver porque andas casi desnuda, que alguien te vuelva a ver? ¿Entienden el punto? Esa es la diferencia. Amén. Yo tengo que aprender que me vuelvan a ver para que digan, mira, esa persona es diferente. Mira, esa jovencita, wow, da testimonio, es diferente. No es como todos los demás. Hay gente que dice, es que, ¿por qué visten así? Ay, porque yo quiero ser diferente y todos andan de la misma manera. Dando de qué hablar. Dando esa preocupación de que uno dice, si cruzo la calle o si no cruzo la calle, si me irá a saltar o qué pasará, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas quieren ser diferentes imitando a todo mundo. Y eso no es lo que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es que yo sea santo, que yo sea diferente, que yo marque un cambio, que yo diga, yo tengo que guardar mi cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Yo tengo que honrar a Dios con mi forma de hablar. Yo tengo que honrar a mis padres con mi forma de comportarme. Cuando usted es una persona vagabunda, cuando usted no sabe hacer nada, lo primero que dicen es, ¿y dónde estaba su mamá que no le enseñó nada? ¿Por qué? Porque siempre se asimila que los papás son los que tienen que enseñarnos corrección. Amén. Entonces tenemos que aprender a honrarnos, tenemos que aprender a santificarnos, tenemos que aprender a caminar correctamente delante de Dios. Amén. La otra parte del pasaje dice, sed también vosotros santos. No es un consejo, hermanos, no es un consejo. Dios no le está diciendo a usted, encomienda a Jehová el camino, mire que levántese de madrugada, mire, esos son consejos bíblicos. Dios le está dando a usted un consejo para que usted pueda ser un mejor cristiano. Pero el ser santos no es un consejo de parte de Dios. Amén. Es una orden directa. Es una orden directa. Y hay una parte en la Biblia que lo pone aún más grave. Si usted está viendo esto grave, dice la palabra que no seamos ni fríos, que seamos fríos o calientes, que no seamos tibios. Porque es una orden directa. Yo tengo que ser agradable a Dios. Yo tengo que caminar en orden. Yo no puedo caminar en amargura. Yo no puedo caminar en maldición. Yo no puedo caminar en ruinas. Yo no puedo caminar hablando mal de las personas. Yo tengo que honrar a Dios con mi vida. Amén. Hay veces usted ve a una persona y usted le dice, hermano, ¿cómo está? Bendecida, prosperada y en victoria, hermano. De verdad. ¿Y cómo está todo? Ah, no, hombres. Cada vez peor. Cada vez me va más mal. Bien. Y enfermedades. Tengo enfermedades como para regalar. Entonces, ¿dónde quedó el bendecida, prosperada y en victoria? ¿Por qué? Porque no es solamente hablar, es creer. Amén, yo tengo que creer, yo tengo que saber, bueno, tengo un dolor, sí, Padre, gracias, Señor, porque este dolor, Señor, dice tu palabra que no vino para quedarse, Señor, y ya se va, y ya sale de mi cuerpo, porque tu palabra dice que mi cuerpo es de bendición. Señor, que mi alacena está vacía. Señor, gracias, Padre, porque yo voy a ver tu mano, Señor, porque tú me vas a sorprender y tú vas a mandar provisión. Amén. Tenemos que aprender
que ser santo no es una opción. Amén. Usted no puede ser un medio cristiano. Usted no puede, hay gente que le dice a uno cuando uno le habla, no, pero de ahí voy, yo lo intento. Ahí oro, de ahí trato de ayunar, pongo hay veces música, ahí voy, hay veces más o menos. No, estás contaminado igual. Estás contaminado igual. ¿Por qué? Porque tenemos que ser santos. Tenemos que entender una cosa. Una agua contaminada nunca se va a descontaminar. Pero un agua limpia, si no se cuida, si no se tapa, si no se protege, si no está uno pendiente de ella, se contamina así. Un mosquito viene, le cae, le hace esas palomitas de karate y se contaminó el agua y ya no sirvió. Usted el agua no puede sacar la cucharada donde cayó la contaminación. No, el agua en el segundo se contaminó toda. ¿Cierto? Igual somos nosotros, hermanos. Por eso es la necesidad de Dios que seamos santos. Por eso es la necesidad de Dios que caminemos correctamente. Porque el más pequeño descuido nos puede contaminar de por vida. Amén. Amén. Dice, de toda nuestra manera de vivir. O sea, Dios no está hablando, como hablábamos ahorita, Dios no está hablando que usted puede santificar una área de su vida y la otra no. No, pero es que yo oro y yo busco de Dios y yo... Pero es que, yo los bailes no los voy a dejar. Porque eso, sino que Dios me guarde y me cubra. Pero yo los novios no los dejo. No, de nada te sirve esta bendición si estás ensuciándote en esta otra maldición. Amén. Tenemos, dice, en toda, repita conmigo, en toda nuestra manera de vivir. Amén. Es una orden de Dios que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Amén. Dice, vamos a ir al libro de Romanos 12:2, por favor. Libro de Romanos 12:2. Vamos a leer este versículo, lo vamos a leer en la Reina Valera, que es la que la mayoría de nosotros tenemos, pero yo quiero leerlo en la Biblia de lenguaje actual también, para que podamos entenderlo más claro. Dice en la Reina Valera, Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Pero dice el lenguaje actual, y no vivan como vive todo el mundo. Vea qué tremendo. Y no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén. Cuando nosotros vivimos correctamente, entonces nosotros vamos a poder entender y vamos a poder conocer y vamos a tener abierta nuestra mente para poder saber qué es lo que Dios quiere. Amén. Muchas veces nosotros decimos, Dios, pero es que no entiendo, o sea, tú me hablas y me hablas y yo trato, pero no entiendo. No entiendo por qué estoy viviendo esta situación. No estoy entendiendo por qué me pasa esto. Yo no sé por qué todo a mí. Déjeme decirle que el pueblo de Israel no entendía
por qué vivió 40 años en el desierto. Ellos nunca lo entendieron, hermanos. Si ellos lo hubieran entendido, esos 40 años en el desierto se hubiera convertido en semana y media. Imagínense qué tremendo. Ellos vivieron 40 años en el desierto dando vueltas, simple y sencillamente por su desobediencia, por su pecado, por no honrar a Dios, por no honrar a sus autoridades. Por eso fue que ellos pasaron 40 años en el desierto. Es que qué raro, porque si Dios los sacó para morir en el desierto, los sacó para pasar peripecias, no, eso fue consecuencia de su maldad. Y de la desobediencia. Consecuencia de la desobediencia. Amén. Podemos entender eso. Podemos entender que tenemos que aprender que nuestras consecuencias alargan el plan perfecto de Dios. Amén. Dios dice la palabra que tiene pensamientos de bien para nosotros, que Él nos bendice, que Él nos honra, que Él nos tiene preparado grandes cosas para nosotros. Pero si nosotros por nuestra desobediencia hacemos lo malo, vamos a tener que pasar un proceso de santificación, de redención, de orden, de disciplina, hasta que volvamos a ser santos nuevamente. Amén. Volvemos con el ejemplo que estábamos dando del noviazgo. Dios, pero tú me prometiste un hombre de bendición, pero tú dijiste, mira Bueno, sí, ahora yo voy a arreglar otra vez el plan, ¿verdad? Y voy a bendecirte con este hombre. Pero ¿qué pasa? Este hombre, para que yo te bendiga con él, tú tienes que orar para que él sea salvo, para que él me busque, para que él cambie, para que él deje su mala manera de vivir, para que él ordene sus pasos, para que él haga un compromiso conmigo. Y le tengo una noticia, le dice el Señor. ¿Usted sabe quién tiene que pagar el precio de salvación por esa persona? Tengo que pagarla yo. ¿Por qué? Porque yo tengo que aguantar sus pecados, yo tengo que aguantar su proceso, yo tengo que aguantar lo que él esté viviendo ahora hasta que él quiera ordenarse en Dios. O me divorcio y paso un proceso de divorcio, de separación, de pérdida, de luto, de todo el asunto, para ver si me recupero y vuelvo a comenzar de nuevo. ¿Quién provocó ese 40 años en el desierto? La persona que se casó con quien no debía. La persona que hizo lo que no debía. ¿Dios tenía bendición? Sí, Dios tenía bendición. Pero yo no me arrepiento, tengo unos hijos muy lindos. Sí, igual iba a tener hijos muy lindos, pero iba a tener hijos en bendición. Iban a tener hijos con pacto. Lo mismo que le pasó a Sara, porque Sara no esperó en Dios la promesa, sino que le dio la concubina para tener hijos. Ella quiso adelantarse al Señor y después estaba llorando las consecuencias. Exactamente, nosotros hacemos consecuencias. Nosotros somos los procreadores de las malas consecuencias en nuestra vida. Amén. Entonces tenemos que aprender que todo lo que nosotros vivimos no es culpa de Dios. Es culpa de nuestra mala cabeza y de nuestras malas decisiones. Amén. Entonces vamos a ir concluyendo y vamos a entender, dice, conseguir la santidad no es fácil y permanecer en ella menos. No con nuestras propias fuerzas. Si usted quiere ser santo por sus propias fuerzas,
Si usted quiere ser santo porque usted es muy carga y quiere sacar a Dios de su vida y quiere empezar a caminar, bueno, yo busco de Dios cuando esté bien. Yo busco de Dios cuando las cosas me salgan bien. Eso no funciona así, hermanos. Necesitamos a Dios gobernando nuestra vida para que Él pueda sostenernos en el proceso. Amén. Tenemos que estar aún más pegados de Dios, tenemos que estar más pendientes de su palabra, tenemos que estar más pendientes de sus promesas para que podamos recibir la bendición de Él. Amén. Dice, es un paralelo de esfuerzo y entrega. Amén. Nosotros tenemos que aprender que usted tiene que esforzarse, sí, pero tiene que entregarse. Tiene que entregarse porque en el camino van a haber muchas cosas que nosotros vamos a tener que renunciar. Y aunque nos duelan, aunque nos golpeen, aunque nos lastimen, muchas veces usted va a decir, yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposa, pero tengo que hacerme aquí para que la pedrada que viene y que lo va a hacer reaccionar, le dé a él y no me dé a mí. Sino que él pueda recibir el proceso que tiene que recibir. Amén. El proceso de salvación. Nosotros no podemos pararnos y hacernos de la vista ciega y decir, yo me voy a meter porque, no, mi hija es muy buena. Mi hija no está haciendo nada malo. Mi hijo no anda con malas compañías. No, hermanos, no tapen el sol con un dedo. Llamen las cosas como son y con ese título lleven a su hijo y a su hija delante de Dios. Amén. Confronte a su hijo y a su hija delante de Dios. Dígale por qué usted está cambiando de actitud y por qué usted está entrando en rebeldía. No, mamá, esto no es rebeldía, es que usted no entiende. No, señorita, sí entiendo. Y hay un espíritu que se llama rebeldía. Y si usted hace las cosas simplemente por amargarme la vida, como dice usted, eso se llama rebeldía. Si usted hace las cosas fuera del orden de Dios, eso se llama pecado. No tape la realidad, hermanos. No tape la realidad. Sea tropiezo en el pecado de sus hijos. Sea tropiezo en la maldición de sus hijos. Sea tropiezo en la vida pecaminosa de su esposo. No tape la vida pecaminosa de su esposo. No tape la vida pecaminosa de su esposa. Usted tiene que aprender a hablar las cosas como son. Amén. Estaba oyendo un día de estos un testimonio de un hombre que siempre fue muy correcto, siempre fue un hombre muy leal a su esposa y su esposa siempre fue muy sometida a él. Y bueno, es que tengo que ser así, es que me enseñaron a ser así, es que mis papás me dijeron que debía ser así, pero el esposo era muy complaciente y él lo que ella quería, él se lo daba. Y un día ella le dijo, es que yo quiero algo, pero usted no me lo va a dar. Le dice, yo he tenido que hacer cosas a escondidas porque usted no me va a complacer. Y él le dijo, yo le juro a usted que yo la voy a complacer en lo que usted quiera. Y ella me dijo, de verdad, si es que yo quiero compartir esto con usted, yo ya no quiero hacerlo más a escondidas. Y le dijo, bueno, vamos. Y resulta que se montaron al carro, se fueron. Y ella donde llevó al esposo fue a un nightclub. Dice que ella estuvo tomando, ella estuvo ahí disfrutando con los hombres que bailaban en la barra. Ella estuvo ahí y él estuvo ahí con ella. Él estuvo y dice que pasó el tiempo. Ella salió alcoholizada, se fueron para la casa. Al día siguiente, él tenía las maletas en su casa, en la sala de la casa. Y ella le dijo, pero esto es injusto. Usted me dijo que usted quería compartir conmigo lo que yo era realmente. Sí, porque quería conocer su verdadero corazón.
Yo no quería nada oculto. Yo no quería la estafa que usted me ha hecho desde que nos casamos. Que usted conmigo es una cosa y detrás de mí es otra. Quería saber su verdadero yo. Quería saber si usted me honraba. Quería saber si usted me respetaba. Quería saber hasta dónde usted estaba dispuesta a honrar mi vida como yo he honrado la suya. Y ahora me doy cuenta que he sido víctima de una estafa sentimental y deje que mi abogado venga para firmar el divorcio y yo me voy y no quiero saber más de una estafadora. ¿Cómo hizo eso? Sí. ¿Por qué? Porque no podemos seguir tapando el sol con un dedo, hermanos. Que nos iba a llenar de pan. Es que lo que él haga afuera, a mí qué me importa, mientras vuelva a la casa. Es que como él se comporte, ¿qué importa? No, sí importa. ¿Por qué? Porque es su autoridad, porque ustedes son uno. Porque si él se contamina, usted se contamina. Porque si él habla maldición, la maldición viene sobre usted porque son uno. Amén. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a ya no estar tapando el pecado. En poder decir, yo voy a ser santo. Yo voy a ser santa, yo me voy a cuidar delante de Dios. Y si yo tengo que dejar cosas en el camino para que Dios me bendiga, lo voy a hacer. Y usted se va a confrontar. Y si su hijo, su hija, su esposo, su hermano, su familiar quiere honrar a Dios, lo va a honrar con usted. Y si no, esta persona va a entrar en un proceso de salvación, porque yo no le estoy diciendo que deje del todo a esa persona, sino que usted empiece a orar, que usted empiece a declarar palabra, que usted empiece, Señor, espíritu de salvación, Señor, confronta a mi esposo, no vayan a creer que yo estoy diciendo que hagan divorcios a masa, ¿verdad? No, no es el punto. El punto es que usted empiece a orar y que usted empiece a decirle, Señor, saca a la luz lo que está mal. Señor, confronta a mi hijo. Señor, confronta a mi esposo. Señor, bendice. Señor, habla. Señor, y que empiece a haber un manto de salvación. Amén. Que pueda haber un manto de salvación. Que las personas puedan sentirse mal por el mal que están haciendo. Amén. Que puedan reconocer su pecado y puedan apartarse de él. El pecado solamente es perdonado cuando uno lo reconoce y se aparta. Amén. No cuando yo me aparto porque no tengo otra alternativa. Eso no funciona así. Yo tengo que reconocerlo y apartarme. Amén. Entonces, dejamos hasta aquí este tema hoy. Tenemos que aprender a que el llamado de Dios, y hoy aprendimos que el llamado de Dios es que seamos santos. Usted no me puede decir, no podemos ser santos, porque dice la palabra que Dios no nos va a dar cargas que no podamos llevar. Entonces Dios no le va a decir a usted, Dios no lo va a ordenar a usted a ser santo si Él sabe que hay algo que a usted no le va a permitir ser santo. Si Él le dice a usted que sea santo, es porque Él sabe que puede ser santo. Amén. Amén. Que podemos apartarnos del mal, que podemos buscarlo a Él, que podemos honrarlo a Él. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y yo le pido a usted que usted haga pacto con Dios y que usted le diga, Señor, tú me estás pidiendo que yo sea santo. Tú me estás pidiendo que yo sea santa, Señor. Padre, fortaléceme, Señor. Padre, fortaléceme, ayúdeme, adiéstrame, Señor, para tener esa santificación que usted necesita que yo tenga, Padre. Oh Dios, llévame más allá, Señor, llévame más allá, Padre. Llévame a lugares altos, Señor. Hónrame, Señor, para que yo pueda honrar tu palabra, Señor. Padre, santifícame, trae sanidad, Señor, a mi cuerpo, trae sanidad a mi espíritu, trae sanidad a mi alma, Señor. Que sea, Señor,
un complemento, Padre, espíritu, alma y cuerpo, Padre, anhelando buscarte, Señor, que yo pueda ser un complemento, Padre, Dios, que pueda alabarte en espíritu y verdad, dice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, que yo pueda salir de mi humanidad, Señor, que yo pueda salir de mi humanidad, Señor, y poder, Señor, Dios, vivir para ti, Señor, vivir honrándote a ti, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Lléname, Padre, de tu gracia, lléname de tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, ahora yo te pido que tú bendigas cada persona, Señor, que en este momento está escuchando la palabra, Señor. Padre, que podamos ser confrontados, Señor. Padre, que podamos, Señor, entender, Señor, y que tú reveles, Padre, si hay un contrato espiritual, Señor, allí, Señor, que nos está atando, Padre. Si hay un contrato espiritual con Satanás, Señor, que no nos deja avanzar, Padre, que hoy podamos ser libres, Señor. Padre, líbranos, Señor, límpianos, Padre, limpia nuestro camino, Padre. Oh Dios, que podamos honrarte, Señor, con nuestro testimonio, con nuestra libertad, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Glorifícate, hónranos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, llénanos de ti, llénanos de tu gracia y de tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Honren al Señor. Recordemos el 31 de octubre el evangelismo masivo por internet. Mande palabras de bendición. Nosotros vamos a estar subiendo en nuestras redes sociales, en nuestro Yahoo del grupo, en Facebook. Vamos a estar subiendo mensajes de bendición, mensajes de evangelismo, mensajes de redención. Busque usted también, comparta los que nosotros enviamos y mándelos, envíe, llene, sature las líneas de internet, sature las líneas con palabra de salvación, declare palabra de vida, amén. Recordemos que así como Satanás recuerda la maldición, la muerte, la cautividad de ese día 31, que así nosotros podamos aún más recordar el sacrificio de la cruz, el amor de Cristo, la redención del Padre, amén. Que podamos recordar que hay oportunidades en Dios y que hay vida en Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.